privilegio de recibir a un torero que lleva el arte en la sangre y la bravura en el alma, Eduardo Dávila Miura. Miembro de una de las dinastías más emblemáticas del toreo, Dávila Miura no solo ha logrado enfrentarse a las reses más temidas, sino que ha sabido hacerlo con temple, elegancia y una fidelidad absoluta a los valores clásicos del toreo. Su trayectoria está marcada además por tardes memorables, silencios que hablan más que mil palabras y una conexión profunda con la historia viva del ruedo. En este episodio nos adentramos en su mundo, hablaremos de sus comienzos, de lo que significa torear toros de su propia casa, de sus retiradas, reapariciones y de cómo se vive el toreo desde la perspectiva de quien lo ha sentido en carne propia y lo honra con cada palabra. Maestro David Miura, muchísimas gracias por estar hoy aquí y de verdad que es un auténtico placer estar con usted. Nada, encantado de compartir este rato con vosotros y saludar a todos los aficionados que os siguen en estos podcasts. Pues la verdad que yo quiero empezar, como siempre, por el principio. Darle la bienvenida, por supuesto, y que nos cuente un poco cómo empezó todo, cómo empezó la historia de Dávila Miura. Obviamente, diciendo Dávila Miura, pues ya el apellido dice mucho, ¿no? Pero a partir de ahí. Bueno, pues sí, evidentemente, como tú has dicho, el apellido en este caso marca mucho y es muy importante. Yo siempre he tenido claro que he sido torero porque he nacido en la familia que he nacido, que me permitió estar en el entorno del toro bravo desde pequeño. Sí es verdad que yo profesionalmente empiezo a torear mayor. Yo no soy un torero de una vocación temprana en cuanto a ser torero. Sí es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho el campo, me gustaba mucho la ganadería. Sentía que el toreo me llamaba, pero no fui capaz de dar ese paso a intentarlo profesionalmente hasta que no me vi realmente capacitado para intentarlo. Es verdad que toreaba en el campo de vez en cuando, incluso de chico toreaba bastante, he toreado toda mi vida mucho de salón, me gusta mucho jugar al toro, pero ya en el año 94, 93, 94 cuando ya me replanteo la posibilidad de emprender la aventura de ser torero, y en el año 95 es cuando debuto vestido de luz en la Plaza de Toros de Toledo. ¿Y cómo recuerda la primera vez en la que dice, pues yo quiero ser torero? Porque claro, una persona como quien dice normal, puede decir soy torero y me voy a probar en alguna ganadería, pero claro, su prueba es donde muchos van a examinarse. Sí, está claro que lo que te decía antes, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a todos los ganaderos que me abrieron las puertas de sus casas y por supuesto a la familia Miura y a la familia Dávila, en este caso mi tío Sancho Dávila, conde de Villafuente Bermeja, fue una persona clave en mi carrera. Y sí es verdad que lo primero que hicimos era pues ver un poco si yo tenía el valor y la capacidad suficiente para intentar ser torero, ¿no? De esa forma pues pasé unos exámenes, podemos decir, exámenes duros, tanto en Zahariche, toreando, recuerdo que incluso toreé 2 o 3 cuatreños de Miura, y también mi tío Sancho también me midió, podemos decir, con vacas viejas ahí en su ganadería, en Puerto Laca, Jaén, porque lo que teníamos claro que lo primero que había que realmente tener claro era si había fondo, había valor, había capacidad suficiente para emprender el camino, ¿no? Evidentemente no sabíamos dónde iba a llegar, pero sí es verdad que era una primera prueba dura para ver si yo era capaz de soportar ponerme delante de un animal con el trapío y con la violencia porque tiene el toro. Hay una frase que me contaron otro día que no sé si es verdad y se la quiero preguntar. Le dijo su abuelo a usted, después de un tentadero, Eduardo Dávila Miura, el torero con la trayectoria más corta del mundo, ¿no? Sí, sí, fue eso es una anécdota, porque la primera vez que yo toreé en mi vida es en Zahariche, siendo yo muy pequeño. Yo llevaba tiempo dando la lata a mis tíos y a mi abuelo de que quería torear hasta que ya me metieron una becerra. Y recuerdo que fue una becerra cruzada, que ese día, pues sí, más o menos, de hecho tengo fotos de ese día, le pegué unos pocos de lance, unos pocos de capotazo, una becerra merrenda en colorada. Y al poco tiempo mi abuelo me metió otra becerra y ahí no fui capaz de salir del burladero. Cuando salió la becerra a la plaza de tientas, recuerdo que me entró un miedo horroroso, un miedo que aún hoy día no he olvidado, y no fui capaz de salir del burladero.
la becerra salió al campo sin yo torearla y aquello pues fue como mi gran primer fracaso, incluso una tarde de retirada, ¿no? Y mi abuelo Eduardo, que es verdad que era una persona bastante seria, pero con mucho sentido del humor, pues a partir de ese momento siempre me decía, Eduardo Dávila, el torero de más corta trayectoria. Debut y retirada el mismo día. Gracias a Dios se equivocó, porque a la vuelta de varios años pues estaba otra vez toreando. Decían también que de la seriedad de su abuelo, decían que Curro Romero decía, ¿cómo va a torear un toro de Miura, no? Si me da hasta respeto no darle la mano a don Sí. Eduardo. O sea, una frase célebre del maestro Romero, ¿no? Cuando le preguntaron de eso, ¿no? Que si tenía pensado matar a una criatura de Miura y dijo, pero ¿cómo voy a matar a una criatura de Miura si a mí me da miedo saludar hasta saludar a don Eduardo? Y después hay otra frase de otro torero, no sé si es Curro también, otro que le dice, alguien le dijo, no se puede pasar a la historia del toreo sin matar una corrida de toro de Miura. Y este torero respondió, pues yo voy a pasar la historia sin haberla matado porque no la voy a matar. Tentaderos, aquellas pruebas de fuego, es que son muy difíciles de superar porque, como decía antes, uno se examina ahí y se te puede un poco hasta quitar un poco la ilusión, porque no es tan sencillo, ¿no? Como otro tipo de embestidas, te curtes muy rápido, 1000 batallas, pero lo mismo que te pasó que le pasó a usted aquel día, le puede pasar a muchos toreros. Oye, voy, pruebo y la primera vez que la pruebo, pues me pasa este tan tarantano o paso un mal rato, pues igual no vuelvo. Sí, es verdad lo que tú dices. Más creo que fue una medida un poco intransigente, ¿no? No porque no estés bien. Además, yo estaba muy nuevo, no tenía oficio ninguno. Pero bueno, al final yo creo que cada torero tiene una carrera, ¿no? Y tiene unas circunstancias. Mis circunstancias y mi carrera pues fueron marcadas por ahí. Sí es verdad que yo en aquel momento ni tenía oficio, ni tenía base, ni tenía madurez taurina para ponerme delante de esos animales. Y creo que en parte también fue un poco en contra de mi formación como torero, ¿no? Porque al final un torero lo que tiene es que ir, en primer lugar, a aprender a torear de salón bien y después ir toreando poco a poco de forma progresiva, ganado con cada vez más seriedad y cada vez más tamaño, ¿no? En mi caso, pudo ser un poco contraproducente en mi formación como torero, pero sí fue el punto clave para empezar a recorrer el camino, ¿no? De decir, oye, este tiene valor suficiente, tiene capacidad suficiente, y a partir de ahí, pues sí es verdad que en algunos momentos eché en falta una formación taurina mejor, pero como te repetía, como te decía antes, cada torero tiene sus circunstancias, ¿no? Y mirar atrás y arrepentirte de cosas, pues de poco arregla. Porque usted aprendió de alguien o fue todo autodidacta puro. Es verdad que yo soy un torero muy autodidacta. Es verdad que hay varios toreros que me marcan mucho. No, nunca fui un torero por supuesto, de escuela. Pero sí es verdad que cuando yo decido ser torero, cuando empiezo ya a querer ser torero, como te he dicho ahora, era un poco tarde. Quizás había sido un poco autodidacta, había toreado mucho yo solo, lo cual creo que no es positivo, que cuando uno torea solo Coge vicio. adquiere vicios y defectos que después son muy difíciles de quitar, pero también quizás vas creando tu personalidad como torero, que es algo importante, ¿no? Al final, tener personalidad propia y marcada creo que es algo bueno de los toreros. Pero sí es verdad que cuando yo decido ser torero, pues son varias las personas en las que empezar a entrenar con ellos me van, podemos decir, mostrando el camino y depurando mi toreo, ¿no? El padre de Espartaco, Pepe Luis Vázquez, que ha sido siempre una familia muy unida a mí, a nosotros. Después mi tío Sancho, por supuesto. Profesionales a los que me fui pegando. Recuerdo una época que estaba como Saturnino Campuzano. Después todos los toreros que yo veía en el campo. Y después ya en mi progresión como torero hay una persona clave que es Diego Robles, los años que me apodera. Y después al final, pues es verdad que cualquier torero te aporta. Y cuando te retiras, o por lo menos en mi caso cuando me retiré, tenía la sensación de haber aprendido muy poco o casi nada, ¿no? Porque el toreo es tan amplio y tan difícil que siempre tienes la sensación de que te quedan muchas cosas por aprender.
¿Y por qué se produce el debut en Toledo y no en Sevilla, en alguna zona cercana a dentro de la provincia? Vamos. Bueno, pues la verdad que yo toreo varios festivales, toreo algunos festejos y mi tío Sancho, que me apoderaba, decide que es el momento de debutar. El debut con Picadores, que yo me he visto de luces ese día. Y entonces había una relación buena con José Félix González, en aquel momento la empresa Sarot, que era empresaria en Toledo, era empresario de Toledo, y mi tío Sancho considera que es una plaza bonita, pero con la responsabilidad suficiente, que tampoco tuviera excesiva presión. Lleva una novia suya, que es una novia que elige con un cariño y un esmero extraordinario, una novia preciosa, y considera que Toledo es un sitio cerca de Madrid y bonito y una fecha buena, junio, nos quedaba todo el verano taurino para seguir toreando y consideramos que era el sitio ideal para hacerlo. Yo creo que mi tío Sancho fue una persona importantísima en mi carrera y ahora quizás con el tiempo cada vez lo valoro más porque creo que hizo una labor magnífica como apoderado esos 2 primeros años de novillero, alternativa y un par de años de matador de toros porque creo que me llevó de una forma extraordinaria y sobre todo consiguió que me fuera rodando, que fuera toreando sin eludir ningún compromiso y un poco al tiempo que yo iba marcando mi formación como torero. ¿Cómo recuerda esa etapa de novilleros sin caballos? Como siempre decimos con todos los que pasan por aquí, siempre dicen que es la más bonita. Sí, yo tengo un gran recuerdo de esos 2 años que toreo de novillero. Es verdad que mi carrera es rápida porque yo debuto en el 95 en junio y en abril del 97 estoy tomando la alternativa. Porque sí es verdad que toreaba mucho en el campo, que tenía mucho bagaje, aunque son cosas distintas. Y evidentemente recuerdo una época preciosa. Quizás en aquellos momentos no eres consciente de lo bonito que es lo que estás viviendo, y lo vives con una ilusión, con una inconsciencia, incluso pasando mucho menos miedo que luego vas a pasar. Yo pasaba muchísimo más miedo al final de mi carrera, o incluso de matar todo lo que en los comienzos, no era consciente un poco, y tengo muy buen recuerdo de esos viajes por los pueblos de la Arreo de Madrid, el debut en Francia en Agemont, la ilusión de verme anunciado en Arnedo, en la Feria de las Novilladas. Y es verdad que yo fui un novillero normal, creo que ni levanté una gran expectativa y sobre todo lo que sí se podía ver que la sensación que con el toro iba a lucir más que con el novillo. Es un torero alto, un torero grande, un torero con técnica, poderoso con la muleta y entonces los profesionales más o menos predecían que con el toro iba a lucir más y es verdad que yo cuando toreaba novillada fuerte incluso me encontraba más a gusto que cuando toreaba novilladas pequeñas. Y luego pues fue una cosa en mi carrera que se cumplió. Creo que he sido un torero que le ha llegado más al público con el toro grande que con los novillos. Hombre, imagino que, bueno, esto es lo que quiero preguntar. ¿Decidió, según empezó ya, ponerse Dávila Miura a los carteles o no? Bueno, en un principio la idea, sí es verdad que yo siempre he tenido mucho respeto al apellido Miura. Mi tío Sancho había sido torero y el apellido Dávila pues ya se había anunciado. Pero entendía que el apellido Miura tenía que aparecer en los carteles, ¿no? Sí es verdad que Eduardo Dávila Miura era un poco largo, empieza anunciándome Eduardo Dávila Miura, pero el Eduardo poco a poco empieza a desaparecer y ya pues termina casi anunciándote siempre Dávila Miura, ¿no? Hay una anécdota graciosa en el año 99, cuando mi tío Sancho negocia mi feria de abril de Sevilla con Diodoro Canorea, era de los últimos años que Diodoro Canorea, el hombre, estaba al frente de la plaza y con el lío de la negociación, las prisas de esto, Diodoro Canorea, el hombre, al sacar los carteles, la imprenta, el primer cartel que aparece es Sancho Dávila en los carteles, no pone Dávila Miura ni pone Eduardo Dávila Miura, te está hablando con mi tío. Y entonces de repente aparece y después ya se dan cuenta que se han equivocado y ya ponen Dávila Miura, quitan Sancho Dávila, pero hay carteles y de hecho mi tío Sancho tiene marcado
en el campo un cartel que aparece él, Sancho Dávila, matando las correas de toros de Manolo González, que mataba yo ese año, y la de Miura. Ese año 99 mataba yo la correa de toros de Manolo González y la de Miura. Y mi tío Sancho tiene enmarcado ese cartel como si hubiera sido él el que hubiera toreado. Pero imagino que, claro, quizá no tanto en Madrid, esa zona, pero en Sevilla, llevar ese apelativo, esa parte de Miura al final, conlleva una responsabilidad. Casi Sí, más que la de Dávila, ¿no? Pero Miura es quizá sí, más, mucho sí, más trascendente a nivel más global. sí, es verdad, ¿no? Es verdad que para mí ha sido una responsabilidad. Sí, es verdad que yo no sentía esa presión de que pueden tener otros compañeros que han tenido a padres o abuelos figuras del toreo. En mi caso no había esa comparación de si se parece, pero sí es verdad que una responsabilidad y sobre todo lo que sí noté yo mucho en mis principios de mi carrera, que creo que fue el gran acicate que yo tuve que vencer, que había muchas dudas de si yo quería ser torero de verdad, ¿no? Yo palpaba mucho en el ambiente que había mucha gente que pensaba que era un capricho, que yo no tenía realmente intención de ser torero, sino que a mí me divertía torear. Y a lo mejor hay una frase que dice que cuando dicen una cosa de ti, tú te la terminas creyendo, ¿no? Y fue un momento peligroso en mi carrera porque o yo también transmitía eso, ¿no? Y sin embargo, pues poquito a poco fui consiguiendo demostrar que yo quería ser torero de verdad, oye, que tendría más o menos recorrido, que me rodarían más o menos las cosas, pero que realmente tenía vocación e intención de ser torero, como sin gracias a Dios conseguí. Y luego llega como decía, la etapa con picadores, que me parece que es una etapa en la que ya uno pues entra en esta etapa que acaba de decir usted, en la de si es torero de verdad o no, porque aquí ya la cosa se pone más seria, se empiezan a matar muchas veces novilladas, que son corridas de toros, y volviendo a lo de antes, llevando el apellido Miura, se ve obligado también a meterse en unos circuitos también que le van a exigir. Sí, fíjate que mi tío Sancho me lo dijo muy claro. Mira, Eduardo, esta carrera es muy difícil, esta carrera es muy dura y aquí lo que no vamos a hacer es evitar ningún compromiso importante. Tú quieres ser torero y esto conlleva un sacrificio y conlleva el matar novilladas que a lo mejor pues otros novilleros no mataban en aquel momento y nosotros asumíamos que teníamos que dar la cara con ese tipo de novillada, porque también con el apellido que tenía, pues rehuir el compromiso era algo raro, difícil de asimilar, ¿no? Entonces es verdad que yo, bueno, pues toreé, yo la segunda novilla que toreo en mi vida es una novilla de Miura en Algemont, en Francia, que recuerdo con gran ilusión que vivía todavía Manolo Chopera, padre de Óscar y de Pablo, y esa novillada pues me contrata a Manolo Chopera y recuerdo incluso de ver a don Manuel allí en la plaza. Para mí eran cosas bonitas. Había escuchado tanto hablar de Manuel Chopera en mi casa que el sentirme contratado por Manolo Chopera y bueno, después la relación que he tenido con sus hijos, con Óscar y con Pablo, y ahora ya con la siguiente generación, con Manolo, el hijo de Pablo, y eso, pues evidentemente era el no esconder el bulto y el ser consciente. Y luego mataba novilladas muy buenas, en Nime novillada buena, pero sí es verdad que después hubo novilladas fuertes cerca de Madrid, donde no evitamos el compromiso porque entendíamos que era una prueba que había que pasar y sobre todo que me iba preparando para lo que venía. Al final yo creo que un novillero, el proyecto de un novillero debe ser verse de matador de toros, ¿no? De poco sirve si tú triunfas mucho de novillero, pero sabes que esto es como un futbolista, ¿no? Y tú en el equipo B, en la cantera, juegas muy bien, pero sabes que no vas a tener capacidad para aguantar jugar en primera división, Claro. pues ¿para qué sirve todo, no? Y yo veía bueno, que era capaz de esas novilladas fuertes, pues yo era días mejores y días peores, pero cuando me embestía un novillo lo aprovechaba o cuando había que hacer esfuerzo lo hacía, ¿no? Entonces era consciente que podía ser matador de toros. Luego llega la alternativa, y quiero que me cuente por qué bueno, se fragua obviamente no en Sevilla, pero ¿hubo dudas de la ganadería o no? No, nosotros, fíjate que eso tiene también su historia, ¿no? Porque nosotros en el año 97 en ningún momento
nos veíamos tomando la alternativa en Sevilla. Sí es verdad que yo a final de temporada hay un festival en el año 96 en la Plaza de Toros de Sevilla que me llaman para torearlo benéfico con figuras del toreo y ese día es mi debut en Sevilla. Yo la primera vez que hago el pasillo en Sevilla lo hago vestido de corto y es verdad que ese día tengo la suerte de que me viste un novillo muy bien de Torre Alta y estoy bastante bien con él, le corto una oreja con fuerza. Y ese día sorprendo en Sevilla porque es verdad que el novillo ese pues, lo toreé muy despacio y hubo muletazos muy buenos y ese día pues... Y al año siguiente cuando mi tío Sancho y Diodoro Canorea se reúnen para hablar bueno, de mi debut como novillero, es Diodoro Canorea el que ofrece la alternativa a mi tío Sancho. Y dice, oye, ¿por qué no tomáis la alternativa? Nosotros, yo entendía que yo no estaba preparado para tomar la alternativa, que me faltaba oficio, pero por otro lado fue una apuesta valiente por mi parte porque, fíjate, en contra de la opinión de mi tío Sancho, que era partidario de no tomarla, lógico, como apoderado consciente de que Sevilla es una plaza que pesa mucho, una la responsable de una alternativa, pero yo en aquel momento pensé que la profesión de toro era una profesión para apostar y que era un momento clave para apostar de verdad y me hacía mucha ilusión. Bueno, y entonces se fragua esa alternativa en abril del 97. Siempre las alternativas en Sevilla iban siempre muy unidas a Curro Romero. Curro Romero era un torero muy de alternativas en Sevilla. Para mí hubiera sido muy bonito que me lo hubiera dado Curro, evidentemente, pero en ningún momento fue algo que me obsesionara hasta el punto de que los carteles de Curro estaban ya más o menos provistos, casi hechos, recuerdo, y entonces Canorea nos dice, oye, pero va a ser complicado traer de Curro. Digo, yo le digo a mi tío, mira, yo. Y, y entonces surge la posibilidad que me la dé Emilio Muñoz, que es un torero al que también he admirado mucho, un torero sevillano al que siempre he admirado mucho, una figura del toreo, y me pareció que era una preciosidad recibir la alternativa de manos de Emilio Muñoz con una correa de Endilla. Y recuerda lo que le dijo Emilio Muñoz en Bueno, aquel momento. recuerdo que Emilio, que todos sabemos que es un torero y una persona con mucha personalidad, con mucho carácter, me lo encontré varios días antes en Madrid, en la sastrería de Fermín. Él iba a recoger ropa para la Feria de Sevilla, yo también iba a recoger el traje de mi alternativa. Y ahí me dio todo, Eduardo, estate tranquilo, hay que intentar estar tranquilo. Y eso fue lo que más o menos me dijo en la alternativa. Me dijo sobre todo que, bueno, que disfrutara lo que pudiera de esa tarde, que había elegido una profesión muy bonita, pero muy difícil, pero que la disfrutara dentro de todo lo que pudiera. ¿Y cómo recuerda esos días previos, horas previas? Imagino que con responsabilidad, porque se enfrenta a una alternativa en su plaza, porque está como que dice, en su territorio, en Sevilla, y ahí es donde pues, le pueden temblar las piernas a uno, salvo que vaya muy seguro y muy tranquilo. Sí, sí es verdad que son momentos donde quizá no eres consciente de lo que te juega, ¿no? Es todo ilusión, todo alegría, ese toque de inconsciencia que tienen que tener los toreros es muy importante en esos momentos. Y yo siempre digo que quizás es de las veces que me he encontrado más tranquilo en Sevilla. Una tarde que la disfruté mucho, que estuve muy tranquilo y que el primer toro, el toro de mi alternativa, fue un toro de Jandilla que no fue fácil, pero sí tuvo bastante nobleza y fue una faena que creo que sorprendió mucho en Sevilla por mi forma de torear y fue una tarde muy bonita. Creo que fue una tarde que me dio bastante. Y, y me imagino que era consciente que tomar la alternativa en Sevilla implica que en el 95% de las veces que se toma una alternativa en la Plaza de Toros de esa categoría, o como puede ser Bilbao, puede ser Madrid u otras plazas de primera, el triunfo es mucho más complicado. Es decir, muchas veces cuando uno toma la alternativa, prácticamente en otro tipo de plazas, la puerta grande es casi asegurada. Pero en el caso de hacerlo en Sevilla, no. Claro, sí, es verdad, ¿no? Sabes que el triunfo es mucho más difícil, pero por otro lado también son fechas tan bonitas que te van a acompañar toda la vida que poder decir que has tomado la alternativa en Sevilla. Yo siempre pensaba lo mismo, ¿no? ¿Quién me dice a mí cuando empecé de noviero que iba a tomar una alternativa en Sevilla? Pues, es algo que ni te atreves a pensarlo, ¿no? Y tuve la suerte de convertirme en matador de toro en la plaza de mi ciudad, donde es verdad que me he sentido muy querido, donde empecé a ver toros desde pequeño
y creo que ha sido la plaza pues más importante de mi carrera desde el principio hasta el final. ¿Respetó la tradición de blanco y plata o no? O sea, de blanco y oro o no. No, no, yo no he sido un torero, nunca tuve un traje blanco. Era un color que nunca me había gustado y yo ese día me he visto de un Corinto y oro porque curiosamente cuando yo empiezo de novillero, el primer traje que me compro de segunda mano es un Corinto y oro, que me quedaba cortito porque me imagino que sería de un torero más bajo que yo. Fue un traje que le tengo mucho cariño porque me acompañó de novillero bastante tiempo. Y en aquel momento pensé que el día que tomara la alternativa me iba a hacer un Corinto y oro y así fue. Fíjese, cada vez ya, con el paso de los años, menos toreros empiezan a tomarla ya de blanco y oro, ¿eh? Sí, es verdad que no es, fíjate que yo creo que a mí me hubiera gustado en el sentido no que me hubiera gustado, sino creo que las tradiciones muchas veces hay que respetarlas, ¿no? Pero no sé exactamente en qué momento se pone como tradición que los toreros tomen la alternativa de blanco y oro. A mí particularmente me ha gustado siempre más vestir de oscuro que de claro. Entonces el blanco era que, un color que tenía prácticamente descartado y después nunca me he hecho rosa tampoco. Yo quizá el vestido más claro que he tenido era un azul cielo, que no era celeste tampoco, era azul cielo. Sí hubo una tarde que tiene su anécdota, que estuve a punto de vestirme de blanco, porque fue una tarde en la que me salió una sustitución, el primer año mío de matador, año 97, creo que sí, año 97 creo que fue, o 98, ¿no? No, 98 creo que fue. Y había toreado yo en San Sebastián de los Reyes y me quedé a dormir allí y al día siguiente, cuando ya se había ido la cuadrilla y se había ido todo el mundo, me llaman para torear en Colmenar Viejo. Y yo no tenía nada, no, ni cuadrilla, ni capote, ni muleta, pero es verdad que en el toreo estas cosas son milagrosas, pero a base de teléfono, esto, lo otro, conseguimos el chofer que había llegado con la furgoneta, se vino un ave con los avíos y hubo un momento en el que no sabíamos si iba a llegar o no. Y yo toreaba con el Litri, ese correatoro, con el Litri y Solín de Ubrique, y recuerdo que Miguel Báez me prestó un vestido, por si acaso el mío no llegaba. Y tuvo gracia porque yo ese día duermo la siesta en un hotel en Colmenar Viejo, con un vestido de Litri en la silla preparado, que era un blanco y oro, y hubiera sido la primera vez que me hubiera vestido y última que me hubiera vestido de blanco y oro. Y sin embargo, llegó mi ropa, me llegaron los capotes míos, las muletas mías, y al final toreé con mis cosas, pero estuve a punto de vestirme de blanco ese día. Es que sí que es cierto que cuando pensamos en David Miura, a mí por lo menos se me viene a la cabeza azul marino y oro, o verde y oro. Sí, 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 yo soy muy de verde, he sido muy de Corinto, he sido muy de azul marino, sí, me ha gustado siempre vestir más de oscuro. ¿Cómo recuerda la etapa ya de Matador de Toros? Porque, como dice, le luce más, ¿no? La embestida. Fíjese, trasladándolo a la realidad de ahora, me recuerda un poco al caso de Mariscal Ruiz. Que son Sí, novillos altos y parece como hasta que desluce el novillo, porque joder, parece sí, como que el novillo es muy pequeño, pero no es tan pequeño. claro, yo lo pasaba mal, hombre, lo pasaba mal, yo lo pasaba mal con toros grandes, lo pasaba mal por el miedo, pero sí es verdad que lo pasaba mal cuando me tocaban novillos muy chicos, incluso en algunas corridas de toros de pueblo, con los toros chicos yo notaba que me costaba mucho llegarle al público, ¿no? Y yo creo que es algo que es un peaje que tenemos que pagar los toreros altos, los toreros tenemos una altura, somos grandes, ¿no? La mayoría de mis triunfos como novilleros son con novillos fuertes y después con los toros. En la época de matado de toros, bueno, pues hubo temporadas mejores, temporadas peores. Sí, es verdad que sí, un torero que he toreado bastante en plazas de primera categoría, era un torero de ferias importantes, que sinceramente creo que me ha faltado triunfos en Madrid fuertes. No he triunfado en Madrid, creo que la plaza que te. Oye, para mí Sevilla era muy importante, Pamplona ha sido una plaza importante, pero es verdad que en mi carrera ha faltado ser un torero que triunfara más en Madrid, ¿no? Y entonces eso pues, ha sido un lastre que siempre he tenido que llevar
y que creo que mi carrera hubiera sido distinta con un triunfo en Madrid. Es que sí que es cierto que cuando hablamos de Ávila Miura, no se piensa más en temporadas reducidas, o sea, no muy grandes, pero en plazas muy importantes. Casi más torear más calidad que cantidad. Sí, eso sí es verdad. Yo en eso tuve claro que yo quería ser un torero de ferias importantes, de corrida. Y es verdad que había temporadas, a lo mejor los que toreaba 35 corridas de toro, 40, y había 12 o 14 plazas entre primera y segunda. No he sido un torero de muchos pueblos, aunque también hubo temporadas que toreé más. Y al final, pues, es verdad que para mí el toreo era eso, ¿no? Era el estar anunciado en Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao. Eso es lo que a mí me obsesionaba, donde yo quería estar y donde peleaba por estar. Em, ya me tiene que explicar cuál es la fórmula para que un torero sevillano caiga tan bien en el norte. Porque el Cid también se parece mucho a usted en ese sentido. O sea, tienen un vínculo con Santander, con Gijón, con Bilbao, con Pamplona, Sí, que es no lo verdad, tienen ni los propios toreros del norte. es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad también que el concepto nuestro del toreo pues es un concepto parecido, el del Cid. Yo es un torero que admira mucho y que sigo admirándolo porque siendo un torero contemporáneo a mí, el verlo seguir toreando y hacerlo de la forma que lo está haciendo, los compromisos que está asumiendo esta temporada, es admirable, ¿no? Es verdad que somos dos toreros con un concepto no muy el típico concepto de torero sevillano, ¿no? Sí. Que también es un concepto que encanta en el norte, pero yo siempre tuve claro, porque cuando yo empecé a torear, todo el mundo, ¿y qué tipo de torero eres? ¿Qué? Enseguida te hablan de la escuela sevillana, del torero sevillano, y yo pues sabía que mi concepto del torero no era un torero sevillano, era más esa escuela rondeña que podemos hablar. A mí hay toreros que veo fotos de ellos que me gustaría parecerme a ellos. Por ejemplo, Antonio Ordóñez. Yo veo muchas fotos de Ordóñez que me veo Ojeda, ese toreo más rondeño, y ahí es donde yo intentaba interpretar mi toreo. Y entonces, pues sí es verdad que fui un torero que me rodaron las cosas en plazas del norte y que luego, siendo Sevilla quizás la plaza mía más importante, donde creo que he cuajado mejores toros, pero me sentí muy respetado en Bilbao, en Pamplona, en esas plazas me sentí muy respetado. Pero te repito que me dio mucha pena no haber sido capaz de triunfar en Madrid de la forma que me hubiera gustado. Creo que nunca fui capaz de demostrar en Madrid realmente el tipo de torero que era. Se le queda esa espinita clavada. Sí, totalmente. De hecho, en la última tarde que toreé en Madrid, el año 2017, cuando mato la cura toro de Miura, que no mato ningún toro de Miura, porque los dos toros de Miura me los echan para atrás. Creo que el toro del Ventorrillo, que es mi segundo toro, creo que es el toro que mejor he toreado yo en Madrid. Por lo menos Claro. me fui con la tranquilidad de haber pegado 12 o 14 muletazos como a mí me gustaba torear, que fue ya una tarde que se puso muy difícil por todo lo que había pasado, pero ahí sí me solté en Madrid y ahí sí. Yo creo que soy un torero que en Madrid a mí siempre me ha cohibido mucho, me he sentido muy atenazado en Madrid. Y sin embargo, esa tarde hubo momentos que yo me sentía a gusto en Madrid. Siendo una tarde que ya era muy difícil y que el triunfo en aquel momento era imposible y tampoco me jugaba nada de cara a volver o a de... Pero yo ese toro del Ventorrillo sí recuerdo que hay momentos en los que disfruto con ese toro. Ahora con perspectiva, mire, aquí estuvo el Cid también y nos dijo que una de las razones por las que volvió fue porque desde la distancia y el año que se despidió se dio cuenta de que iba a las plazas tan tranquilo que toreaba mejor, porque llegaba a un punto de como no tenía que volver al año siguiente y como pues eso no tenía nada que jugarse, pues una de las razones por las que volvió fue porque buscaba esa tranquilidad que tenía antes para torear pues como toreo en Santander. Imagino que también ha sido una de las claves también, ¿no? Ahora con perspectiva se ve mucho más fácil, obviamente, ¿no? Pero el ver que si tomase las corridas con más tranquilidad, pues uno haría lo que quisiera, como quien dice. Sí, efectivamente, ¿no? Ese punto que consiguen algunos toreros de disfrutar en la plaza, de torear sin tener la presión de triunfar, lo que pasa es que son muy difíciles porque cuando estás toreando esa falta de responsabilidad o de presión te hace liberarte. Yo lo noté cuando me retiré de torear,
Noté que en el campo toreaba más a gusto, que disfrutaba más en el campo cuando toreaba una becerra. Bueno, no toreaba la becerra obsesionado a ver si estoy bien con ella para irme tranquilo a casa para la siguiente corrida. Ese es el punto ideal que deberíamos de encontrar los toreros cuando estamos en activo. Pero es muy difícil porque la presión por triunfar y por cortar las orejas pues te hace vivirlo de una forma totalmente distinta. Pero sí es verdad que yo esas 3 corridas de toros, las reapariciones que hago con Correa Toro de Miura, las disfruto más y me encuentro más a gusto en la plaza. Y fundamentalmente era porque queriendo estar bien y queriendo triunfar, no tienes esa obsesión y esa presión por decir tengo que triunfar como sea. Una de las preguntas clave que también le quería hacer es ¿cuál es la razón, desde el desconocimiento más absoluto, ¿no? De la retirada, de la primera retirada? Pues mira, es verdad que es una retirada en la que yo soy Pronta. bastante joven. El año 2006, yo tengo 32 años, pero sí es verdad que yo esa temporada del 2006 la empiezo sin saber que es la última. Yo no tenía claro si que me iba a retirar ese año, pero sí es verdad que yo a lo largo del año no me encuentro bien. No me encuentro a gusto delante de los toros, veo que cada vez me cuesta más trabajo estar delante de los toros como quiero estar, veo que estoy pasando más miedo de la cuenta y sobre todo veo que voy a la plaza con una ansiedad, con una preocupación y con una tensión que no era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces en aquel momento empiezo a darme cuenta que quizás sea el momento de dejar de torear. A lo mejor hubiera habido una solución menos drástica, que es haber cortado la temporada ese año, haber descansado unos años y volver más para adelante. Pero veo que en mi caso, en mi forma de entender las cosas, veo que tengo que terminar la temporada. En Sevilla no me ruedan las cosas, en Madrid tampoco. Pamplona, que es una plaza también muy importante, tampoco me rueda. Y yo ya cuando llega el mes de junio veo que no voy a seguir toreando. Ahí es donde dudo entre cortar la temporada o terminar la temporada. Decido terminar la temporada y curiosamente cuando asumo eso, cuando decido que va a ser mi última temporada, es cuando empiezo a disfrutar. Llegan Fíjate lo que tardes hablábamos buenas, antes. llegan tardes buenas en Bilbao, llega una tarde muy bonita, bueno, muy dura, pero muy bonita en Bilbao, donde me quedo solo porque cogen al pobre Iván Fandiño y a Fernando Cruz con la Correa Toro de la Quinta. Estoy muy bien en Barcelona, estoy muy bien en Úbeda. Y hay un momento en el que incluso hay gente que me dice, coño, ¿cómo vas a dejar de torear por el momento que te encuentras? Pero yo sabía que una de las cosas por las que yo estaba en la plaza así era porque había decidido quitarme. Y llega la tarde de Sevilla última, donde marco un muy buen nivel, donde incluso acaricio la puerta del príncipe, pero la decisión estaba tomada y sobre todo yo sabía que todo esto era consecuencia de la liberación que había sentido como torero. Fíjese, es exactamente lo mismo que dijo el Cid. Esa tranquilidad, cuanto más, como sabiendo que el año que viene no tiene que volver, ni que se juega nada, Claro, la tranquilidad con la que la afronta es vital. Bueno, de hecho, la gran mayoría de los toreros que han triunfado en Madrid han ido pensando que iba a ser su última tarde. hay que ver, es curioso eso. La historia está llena de esas situaciones. El momento en el que lo ves todo perdido, de repente Espartaco siempre lo cuenta, ¿no? La tarde suya del Toro Facultades de Sevilla, él va a la plaza convencido que se va a retirar y se va a poner de banderillero, se va a vestir de plata. Y vuelve siendo triunfador y su vida le ha dado un vuelco al 100%. Por eso el toreo es tan grande, ¿no? Porque en el momento que tú lo ves todo perdido, el torero tira de la persona. Alberto López Simón se retiró, lo dijo aquí también, por la misma razón que usted. Dice, si yo no lo siento, me parece absurdo. Decía él, yo triunfaba en todos los sitios, pero a mí no me llegaba y para no transmitir nada, pues prefiero quedarme en mi casa. Fíjate, un torero con 4 puertas grandes de Madrid. Alguna más, Cuatro, sí, ¿no? sí. Yo creo que cuatro, incluso alguna más creo que nos dijo. Uf, fíjate tú, ese torero que ha abierto la puerta grande de Madrid, que ha triunfado en muchísimas plazas, pero es verdad que al final, cuando tú toreas y no te terminas de llenar ni de disfrutar, casi no merece la pena, ¿no? Sobre todo porque esta es una profesión que te coge un toro y te pega y te barata, como decimos nosotros, ¿no? Esto no es una
profesión cualquiera, ¿no? Aquí el peligro es que un toro te coja, que normalmente en esos momentos te coge más, cuando no estás bien te coge más y siempre tienes un riesgo que no merece la pena. Quiero ver si con ustedes, yo tengo una discusión siempre con un mito que se dice que el torero alto mata bien siempre. Dicen que lo veis más fácil, más claro. No sé si en su situación lo ha visto más claro, más sencillo. Mira, yo no creo que el torero alto sea mejor, tenga que matar mejor los toros. Creo que lo puede matar igual el de estatura media. Sí entiendo que un torero cuando es bajo, cuando ya Sí. una estatura baja, lo pasa mucho peor con la espada. El caso de Rafaelillo, por ejemplo, que lo he vivido como apoderado. Recuerdo la época de Domingo Valderrama. Ese sí, sí era bajito, ¿eh? Y con Efectivamente. toros toros. Y con toros de Miura que tienen una alzada, ahí entiendo que ese sí lo tiene. Y después hay matadores de toros altos que han sido malísimos con la espada. O sea, que no es una regla de 3x3, pero sí es verdad que el torero bajo creo que lo tiene más difícil. El torero de estatura media no creo que haya una comparación de tenerlo peor que el torero alto. Y no creo que el torero alto lo tenga mejor para matar. Porque usted en cuánta estatura está, 1,90 m. No llego. Yo creo que mido un 86, 85, 86, por ahí andaré más o Parece menos. más alto, ¿eh? Sí, y es verdad que mucha gente me decía que en la calle parecía más alto que en la plaza. Yo en la plaza no parecía tan alto. Yo siempre decía lo mismo, digo, ¿será que menguo con el miedo? Oye, pues yo he escuchado a muchos toreros que dicen que se descalzan porque las manoletinas les quedan grandes de que se les mengua el pie. Pues sí, yo creo que hay, es verdad que en una tarde de toro pasan tantas cosas por la cabeza de un torero que las reacciones del cuerpo son imprevisibles. Me creo que haya gente que dice que yo tengo el pie más pequeño y se me queda la manoletina más grande. Yo qué sé, a mí me ha pasado de apretarme. Es curioso porque el mismo traje nunca es igual. Hay veces que te queda mejor, veces que te queda peor, que la chaquetilla te aprieta más. La misma montera, un día te queda muy bien y otro día te sientes incómodo. Son sensaciones tan difíciles de explicar porque se pasa tanto miedo y tanta tensión que eso evidentemente lastra a la persona. Pero me han dicho que gente de su cuadrilla, que cuando ustedes toreaban en sitios de menor relevancia, la diferencia se notaba con respecto a las plazas de primera en la forma de tocar la puerta de la habitación del hotel. Sí, es verdad. Es verdad que cuando uno no es lo mismo, por mucho que te ponga delante de dos toros eh, y que tenga el respeto y la preocupación y el público haya pagado una entrada, las plazas importantes te comen. O sea, esos días de Sevilla, de Madrid, de Pamplona, de Bilbao, Zaragoza, Valencia, ahí son sensaciones totalmente distintas porque en los pueblos uno, oye, pues incluso aunque te ponga delante de un toro, aunque sepas que te pueda coger, aunque haya habido jornadas gordas en los pueblos, y hoy día con la información que hay, todas las tardes son importantes, pero el nivel, y luego a lo mejor, y hoy día también pasa, matas una criatura igual de grande en un pueblo que en una capital, Sí. pero la sensación de estar en una capital, el saber, por eso al final hay algo que tenemos que darnos cuenta, que los toreros, la mayoría, lo que de verdad tenemos miedo es al fracaso, ¿no? Y la responsabilidad es lo que nos come, ¿no? Porque el toro al final, oye, pues te pone delante un toro con oficio, con técnica, y entonces los toreros, si saliéramos a la plaza a que no nos cogiera el toro, no nos cogería nunca. El problema es que el toro nos coge porque nos ponemos en un sitio, o se ponen en un sitio, donde para triunfar hace falta ponerse, y ahí es donde los toros te pueden coger. ¿Y cuáles son las razones por las que luego vuelve? Porque me imagino que es porque sentía que podían pasar cosas. Mira, yo fundamentalmente, es verdad que yo en el 2006, cuando me retiro, estoy convencido que no voy a volver a vestirme de luces, pero por circunstancias nunca desconecté de la profesión, he seguido toreando en el campo y de repente es verdad que un día veo que surge un hecho para mí histórico y muy bonito, que es cuando me doy cuenta que la ganadería de mi familia
iba a cumplir 75 años lidiando de forma consecutiva en la Plaza de Toros de Sevilla, ¿no? Es un azulejo que hay en la Plaza de Toros de Sevilla, mi abuelo, que cuando lo leo me di cuenta que en el 2015 pues se iban a cumplir 75 años. Y entiendo que yo siendo torero, estando en edad buena para hacerlo, que la ganadería Miura fuera a conmemorar eso, pues era una pena que no diera el paso y matara esa corrida de toros, ¿no? Entonces cuando veo que me llama, que hay una motivación realmente que me estimula para tirar hacia adelante y después de 9 años volverme a vestir de luz en Sevilla para matar esa corrida. Porque ¿cuántos toros de Miura ha podido matar? Pues mira, yo creo que he matado 9 creo, 9 o 10, creo que 9. Más los que haya matado 9 por 2 son 18, más los que haya matado a puerta cerrada, que sí es verdad que he toreado. He toreado muchísimo ganado de Miura, muchísimas becerras, por supuesto, machos también. Y toros yo creo que estaré alrededor de los 20, de los 25, de los 30 toros a lo mejor, más o menos. Pensaba que eran más, ¿eh? Sí, no, no, tampoco son unos números. Es verdad que yo soy un torero que he matado mucho de distintas ganaderías. No hay una ganadería, ahora mismo no te sabría decir cuál es la ganadería que más he matado. Yo he matado Miura, he matado Vitorino, he matado Cuadri, he matado Conde de la Corte, No, no, se ha matado lo más sencillo del, del he campo matado rabo, ¿eh? todo. Y después he matado Núñez del Cubillo, he matado Jandilla, he matado Marqués de Domé, Juan Pedro, Torre Estrella, he matado todo. Soy un torero que tengo un abanico muy amplio de ganaderías y sí es verdad que, bueno, que esas ganaderías que hemos empezado nombrando, pues te siguen mucho. Pasa, es distinto, es como hablábamos antes, ¿no? Cualquier toro te puede coger, pero sí es verdad que cuando matas esas corridas, el desgaste es mayor. Y luego le quiero preguntar, porque su última, bueno, de luces, ¿no? Es Bilbao, Bilbao, perdón, Santander. Santander. Su última cita, y yo además estuve presente allí, tuve la Uh-huh. fortuna de verle, creo que está, bueno, un llenazo absoluto. Una tarde en la que pasaron muchas cosas. Muchas cosas, sí. La verdad que lo has definido muy bien. Es verdad que fue una tarde un poco. Quizás yo siempre digo que es una tarde que resume un poco mi carrera, ¿no? Triunfo de cortar una oreja, el no rematar y no cortar esa segunda oreja que me fuera a hombro porque la pidieron, pero no, aunque la verdad tampoco era algo que me obsesionara. Ese toro que me coge de esa forma tan fea. Después creo que hay momentos donde consigo torear como a mí me gusta, la responsabilidad de salir a matar el segundo toro. Fue una tarde en la que pasaron muchas cosas y que resume un poco lo que ha sido mi carrera. Sí, porque aquella tarde el percance parecía más grave, luego gracias a Dios no fue para tanto, ¿no? Pero me acuerdo yo que la sensación era, se le ha truncado la reaparición. Sí, sí, la verdad que fue una cogida dramática, una cogida en la que quizá el que menos mal lo pasé fui yo, pues vos estás ahí tú, eres el que menos consciente era, pero tuve muchísima suerte de que ese toro no me hiriera. Yo creo que la Virgen de la Esperanza me echó ahí una mano. Y fue una tarde donde aquello pudo acabar en tragedia. Para mí era muy bonito conmemorar mis 25 años de alternativa, teniendo claro que era la última vez que me vestía de luz, hacerlo en una plaza como Santander. Sí tengo que reconocer que la idea mía era hacerlo en Gijón, porque es una plaza muy especial para mí, donde tengo una peña, pero ese año en Gijón no había toros, y entonces pues tuvimos que cuadrarlo en Santander. También José María Garzón, muy amigo mío, empresario de Santander, tuvo la sensibilidad de darse cuenta que si Gijón no eso, pues ahí me ofreció Santander hacerlo con dos figuras máximas del toreo, como Julián López Juli y Roca Rey. Yo creo que el cartel rematadísimo. Y para mí, hombre, ser mi última tarde de vestido de luces, hacerlo con ese cartel, pues imagínate lo bonito que es. Yo no sé cuánta fuerza tenía en la época cuando estaba en activo, pero lo que sí que comprobé es que había muchísima gente de Sevilla que se desplazó hasta Santander para verle su última tarde, pero muchísima. Sí, te agradezco. Te agradezco que me lo digas. Y es verdad, ¿no? Ahí noté el cariño y el respeto que me tiene mucha gente porque fueron muchísimos
los amigos, los aficionados y la gente que de Sevilla se fue a Santander, se notaba en la ciudad, Viaje ¿no? Porque corto, mucha... además, un viaje muy cortito. Sí, sí. La verdad que demostraron fidelidad y fueron muchísima gente y fue algo para mí muy bonito sentirme tan arropado aquella tarde en Santander. O sea, que esa ya la da por la definitivamente última. Sí, sí, de luces tengo claro que no me vuelvo a vestir porque sinceramente no me encuentro ya ni con la capacidad ni con... Creo que cada torero tiene su momento, ¿no? Y sinceramente entiendo que por eso valoro tanto que el CI con 51 años que tiene igual que yo, esté toreando. Bueno, y más toreros, ¿no? Ahí está el caso de Javier Conde, que aunque torean en otro tipo de plazas, pero realmente el mismo Finito de Córdoba, para mí, por eso ahora valoro y admiro tanto esos toreros que el caso de Curro Romero, ¿no? Que se está vistiendo de torero con esa edad. La reaparición aquella de Manolo Vázquez, aunque yo era muy pequeño, pero con 50 y tantos años. Lo valoro muchísimo porque yo me veo a mí mismo incapaz ahora mismo de vestirme de luz y de ir a una plaza. Oye, festivales, pues festivales, mientras que me encuentre bien y como soy un torero que me gusta torear en el campo, no descarto seguir toreando festivales, pero de luces no, me veo imposible. Tiene una cosa que es muy peculiar, que sin haber toreado números extraordinariamente altos, tiene el respeto y el recuerdo de muchísimos aficionados, que eso es súper difícil sin haber llegado a cantidades astronómicas de festejos, que hay muchos que han llegado y no tienen. Sí, es verdad que me alegra que me lo digas, hombre, porque al final estas cosas uno también las tienes que ver, pero también es bonito que te las digas. Me siento un torero muy respetado, un torero muy querido en muchos sitios. Creo que fundamentalmente, yo siempre digo lo mismo, porque al final yo creo que en la vida hay que ser claro, ¿no? Oye, a mí que me hubiera gustado, pues ser figura máxima del toreo, pero no he sido capaz, porque me han faltado cualidades, porque no me ha faltado valor en los momentos que de verdad oye, son muchas las circunstancias. Pero a partir de ahí, para mí, ser un torero de ferias importantes y un torero respetado, pues es algo muy bonito. Y noto hoy día, noto mucho ese respeto. Creo que soy un torero responsable, que tiene una personalidad marcada, que nunca me salí de mi línea y sobre todo creo que soy un torero que he demostrado tener mucha vocación y mucha afición y percibo el respeto de los aficionados y también percibo el respeto de mis compañeros, lo cual me Luego halaga mucho. ha tenido también la capacidad de adaptarse, ¿no? Porque de repente luego lo vemos de apoderado, lo vemos en la televisión. Todas las facetas extraordinarias. O sea, yo no sé cómo lo hace para que. Porque yo recuerdo, bueno, los reportajes de Guantoro yo me los he visto todos. Pero la faceta de apoderado con toreros de ganaderías duras, en los que tiene que echar la pata para adelante, los que tiene. Es vital tener una conexión importantísima con ese apoderado porque se juegan la vida y se agarran mucho a ustedes. Y creo que me cuenta también esa faceta de apoderado, porque es otra película completamente diferente, en la que aunque no torees, toreas. Sí, lo has definido muy bien, es verdad, que no torea y más porque sabes lo que está pasando el torero, ¿no? Pues mira, para mí es una experiencia bonita, que por supuesto no descarto que en cualquier momento vuelva otra vez al campo del apoderamiento. Sí es verdad que con el tema de la televisión pues lo encuentras un poco incompatible porque te da miedo que te coincidan y al final yo lo que tengo claro es que aunque que la carrera de un torero te exige o te debe de exigir total entrega hacia él, ¿no? Pero a mí el tema del apoderamiento es algo hombre, que me gusta porque me veo capaz de aportarle cosas al torero, ¿no? El tema de la televisión, de los medios, pues también me gusta mucho. Es verdad que he sido capaz de seguir vinculado al mundo del toro de distintas facetas. Y por supuesto estoy disfrutando mucho con esos programas de Juan Toro que tú has nombrado, que ahora en septiembre quiero empezar otra vez a retomar para cuando llegue el otoño, porque la verdad me está aportando mucho el estar con mis compañeros, el hacer esas entrevistas y creo que puedo aportar mi granito de arena para que también mis compañeros cuenten cosas que han vivido que son importantísimas. Porque pasaba también miedo cuando estaba apoderado o no. Sí, sí, es un miedo distinto. Yo creo que al final hay una cosa, el que pasa más miedo es el torero, ¿no? Yo he escuchado a algunos decir, algunos apoderados, toreros, oye, yo casi lo paso peor de apoderado. No, es imposible eso, creo.
Yo creo que el torero... Es verdad que cuando eres apoderado tienes más sensación de impotencia, pero es distinto. O sea, el estar tú en un callejón, en un burladero y no poder tú desarrollar lo que tú harías, pues sientes un poco de impotencia de cara a tu torero, de cuando ves a lo mejor que no le coge el aire al toro, que no ha entendido la embestida, que la distancia, entonces tú ahí dices, joder, macho, ¿cómo? Y entonces sientes impotencia, pero el torero es el que más miedo siente porque el peligro de que te coja un toro lo tienes tú y cuando las cosas no salen bien, por mucho que el apoderado sufra, el que realmente sufre es el torero, que es el que se anuncia en los carteles. Sí es verdad que cuando has sido torero, pues empatizas en muchas situaciones con los toreros y sabes lo que está pasando y sabes el miedo y la tensión y la incertidumbre que está pasando, pero intentas aportarle, pero al final el torero es el que realmente sufre y disfruta. Después cuando llega el triunfo, ningún torero se quiere cambiar por nadie. Yo su faceta de apoderado, si la tengo que comparar con la de un entrenador de fútbol, no me la imagino como el típico Simeone intenso que echa broncas de narices, sino me la imagino un poco más estilo Zidane, un poco más compañero. Sí, sí, y quizás es una cosa que a lo mejor me ha faltado. Creo que empatizo tanto con el torero que hay momentos en los que me cuesta trabajo exigirle y hablarle. Fíjate, por eso ha habido tan buenos apoderados que no han sido toreros, ¿no? Porque al final, o que no han sido toreros que han llegado a un nivel alto, porque al final tienen la capacidad de realmente ser capaz de decirle al torero lo que hay que decir. Y eso no es fácil, porque... Y yo soy una persona que creo que le aporto mucho, o intento aportarle mucho al torero en el día a día. Cuando vas al campo, cuando hablas con él, la preparación. Pero el día de la corrida, a mí me resulta muy duro decirle a una persona y hoy hay que jugarse la vida aquí, hoy hay que hacer un esfuerzo. En primer lugar, porque estoy convencido que el torero lo sabe y quizás me ha faltado ese punto de exigencia porque cada torero es un mundo y hablarle a los toreros tampoco es fácil. Diego Robles ha sido el apoderado que más le ha, no sé cómo decir, más le ha influido a usted o no, porque Sí, yo veo maravillas de Diego Robles de todo el mundo. López Simón pasó por aquí y dijo que no, que fue su último apoderado y dijo que fue de la mejor experiencia que ha tenido en su vida. te dijo Alberto López Simón. Sí. A ver, tú veas. Sí, en mi caso, hombre, yo he tenido la suerte en los primeros años de tener a mi tío Sancho, que fue clave. Después un apoderado para mí muy importante fue Roberto Espinosa, que me apoderó los últimos años y bueno, me apoderó del 2002 hasta 3 o 4 temporadas. Sí es verdad que Diego Robles da un paso más, porque no es el apoderado al uso, ¿no? Es un apoderado, pero es un apoderado que le gusta estar mucho con el torero, que le gusta vivir el día a día con el torero y que luego es una persona con tantísima afición y tantísima vocación que en mi momento fue clave para mí. Llevaba solo 2 años de matador de toros y para mí que Diego Robles me apoderara lo que taurinamente me aportó Diego, pues para mí fue clave, ¿no? En cuanto a la preparación, la vida de torero, la técnica. Como bien te ha dicho Alberto López Simón, creo que es una persona extraordinaria para estar al lado de un torero y ahí está, ¿no? Su bagaje, ¿no? Todos los toreros que han pasado por sus manos, unos te dirán unas cosas, otros te dirán otras, pero al final todos tenemos que reconocer que en mi caso, de luego, tengo claro que fue una persona fundamental en mi carrera como torero. Antes de pasar ya a la última pregunta que le hacemos a todos, le quiero preguntar, me han dicho que usted hizo el prólogo de un libro sin haberlo leído, que eso es muy difícil. De mi tío Sancho, ¿no? Ese, Sí, sí. sí. Mi tío Sancho, que para mí es como un segundo padre, porque aparte de todo lo que hizo por mí en su carrera, en mi carrera como torero y en suya como apoderado, pues tengo una relación con él estrechísima, con mis primas, bueno, prácticamente es como mi padre, ¿no? Y mi tío Sancho es una persona muy inquieta, con una vitalidad y con 83, 84 años que tiene, pues el hombre no para de hacer cosas y ahora está escribiendo. Y entonces el primer libro que escribió me pidió el prólogo y yo le hice el prólogo y digo, Sancho, yo te hago el prólogo, pero a mí no me hace falta leer el libro porque yo voy a hablar de ti, me da igual lo que cuente en el libro, pero yo no quiero hablar de ti.
Pues ya le voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos y que siempre pido que no me la rehuyan, porque la pregunta es, ¿cuál ha sido el peor festejo, la peor tarde de su vida y la mejor? Cuando hablamos de la mejor, voy a confiar en que usted no me va a ir por ahí, porque los que están en activo siempre me dicen, no, está por llegar. Claro. Entonces, quiero que me diga, oye, tengo que elegir una, esta, y la peor también, porque todos tienen sus luces y sus sombras, Total. obviamente. Pues mira, yo si tuviera que elegir una tarde de mi carrera, elijo el año 2000, una oratoria en Sevilla en la que le corto 2 orejas a un toro de Núñez del Cubillo. Fue una tarde para mí muy especial porque yo ese año no me sentí bien tratado por la empresa de Sevilla. Fueron no iba colocado a la feria como yo creo que me había ganado y fue una negociación incluso que fue directamente mía con Eduardo Canorea y Eduardo me prometió que en cuanto hubiera una sustitución sería para mí y surgió la sustitución del maestro Espartaco que ese año por un problema en la rodilla no toreó la feria de Sevilla y fue una tarde en la que compartí cartel con Emilio Muñoz precisamente y con Francisco Rivera Ordóñez, una obradora de Núñez del Cubillo. Una tarde que para mí era muy importante porque el no estar anunciado en la Feria de Sevilla, como a mí me gustaba, y esa sustitución. Recuerdo que fue una correa televisada por la primera cadena de televisión y creo que ha sido mi faena más rotunda. Al toro aquel de Núñez del Cubillo, al que le corté las 2 orejas. Que fíjate que esa tarde hubo un toro en el que me pidieron una oreja, pero no me la dieron, un toro anterior, porque esa tarde también le pegó una cornada muy fuerte a Emilio Muñoz y yo mato 3 toros. Y hay un toro colorado que me pide la oreja sin mucha fuerza, pero me la podían haber dado. Y salió ese sexto toro al que le cortó las 2 orejas. Yo creo que si es al revés, creo que hubiera sido tarde de puerta al principio. Pero por encima de eso, creo que es la faena, también las faenas las unen mucho a los escenarios, ¿no? Y para mí es una faena que recuerdo mucho porque fue en Sevilla y porque creo que toreé el toro muy a como a mí me gustaba torear los toros. Y después, tarde mala, tengo muchísimas para nombrarte, Bueno, pero pero tiene que elegir una. Las sí, buenas sí, siempre claro. esas, De Madrid, pero de Madrid te nombraba casi 14 o 15. Pero quizá, por ejemplo, tarde hacia. Bueno, para mí hay una tarde que fíjate que no va a ser en Madrid, pero que la tengo marcada muy negativamente porque es algo que nos puede pasar a todos los toreros, pero si no pasa mejor, que fue una tarde en Ávila donde me dan 3 avisos en un toro. Es un accidente, pero para mí como torero que me diera los 3 avisos era algo que no me gustó nada. Me acuerdo que sufrí mucho esa tarde porque todo el mundo me decía, ¿a todo el mundo se le puede un toro vivo? Sí, pero en mi forma de entender el toreo, el perder los papeles y el ver que hay un animal que te sobrepone de esa forma hasta que te den los 3 avisos, a mí no entraba dentro de mis planes. aquello que fue por pinchar con la espada o. Sí, fue un toro muy complicado. Además recuerdo que fue un toro sobrero. Una correa de toro, curiosamente una correa de toro de un hierro de Salamanca, de la Campana, que era el suero de Antonio Barrera. Pero entra un toro sobrero, que es este toro, que se me va a mi vivo al corral, de un ganadero de la zona, y se llamaba Hilario Serrano. Que el hombre, X años después, apareció muerto en la finca por un toro de su ganadería. Macho. Lo recuerdo perfectamente. Era una cosa de Santa Coloma y hubo algún problema con algún toro y entonces buscaron toros por allí y apareció este toro de Hilario Serrano, un toro de Santa Coloma, que el toro salió muy espabilado y yo hubo un momento en que me vine abajo, lo pinché varias veces con el descabello, el toro me empezó a andar y cuando me di cuenta me da los 3 avisos. Y lo recuerdo, lo recuerdo. Y esa ganadería a mí se me quedó grabada en la cabeza y de repente no sé cuántos años después, de repente leo la noticia de que este hombre, que era un señor mayor ya, estando en el campo, hubo una pelea o algo, o fue a echar de comer o algo, y lo coge un toro y lo mata. Desconozco, pero cuando pasa este tipo de situaciones de los 3 avisos, ¿hay alguna sanción administrativa o? No, es verdad que hubo un caso curioso. Yo al escuchar los 3 avisos me meto para adentro y el compañero que venía detrás, que era un matador de toros de Albacete, que hoy día está de banderillero,
me acuerdo que el hombre le dijeron que tenía que matarlo él. Y el tío, no, usted si le han dado los 3 avisos, yo no tengo por qué matarlo. El toro para adentro lo huelle o lo que sea. Y por lo visto hubo un momento que el delegado decía que no, que lo tenía que matar él y que si no tendría una multa. Y yo allí en el callejón me dijeron, Eduardo, pero ¿esto cómo es? Digo, yo no sé cómo es. Demasiado tengo yo que tengo que mandar los 3 avisos a mí y yo ya no me pasé después. Pero sí es verdad que lo recuerdo aquello como algo negativo. Le cayó bronca, imagino, ¿no? Aquella tarde. Sí, pero fíjate que no recuerdo ni la gente una bronca muy gorda. O por lo menos yo estaba tan disgustado conmigo mismo que no recuerdo. Creo que me han pegado broncas más fuertes. Pues le voy a pasar ahora ya las preguntas rápidas. Pensarlas muy rápido y contestarlas. Perfecto. La primera, un toro que nunca olvidará. Cubierto de Nuño del Cubillo, en Sevilla. Su plaza favorita. Sevilla. ¿Qué significa para usted Sevilla? Para mí lo significa no solo taurinamente, sino personalmente lo significa todo. Donde he nacido, donde vivo, donde he sido educado. Y si me centro en lo taurino, donde aprendí a ver toros, donde tomé la alternativa, donde me retiré. No me retiré, pero sí es verdad que donde reaparecí, donde toreé el Festival de la Hermandad de la Macarena que organizamos, va unido todo a mi carrera, va todo unido a Sevilla. Un miedo que haya vencido. Perdón, no me he enterado. Un miedo que haya vencido. Bueno, yo creo que los toreros vencemos miedo todos los días. El momento que un torero se viste de luz y va a la plaza, está venciendo ese miedo. Es más, yo ahora que lo veo con perspectiva, entiendo que podía pasar perfectamente que un día no se presentara un torero en un patio de cuadrilla. O sea, lo entiendo. Es admirable que con todos los días haya 3 toreros para hacer el pasillo. Y ese miedo, pues creo que lo he vencido cada vez que me he vestido de luces. Después ya, una vez llegaba a la plaza, y después he vencido el miedo, un miedo que creo que hay que vencer, es el saber decir que no. Y yo es un miedo que me ha costado mucho trabajo saber decir que no y ahora poquito a poco va uno aprendiendo. ¿Qué es más difícil, retirarse o reaparecer? Yo creo que en mi caso retirarse y en el de todos los toreros, ¿no? Para mí la reaparición aquella puntual para matar aquellas corridas de Miura fue incluso un regalo que me dio la vida. El momento de la despedida para mí fue bastante agrio. El asumir que tenía que dejar de torear en aquel momento para mí fue bastante duro. ¿Matar un Miura es un privilegio o es un castigo? Porque hoy en día también se asocia que las duras son como que te están sacando un poco del circuito. Claro, lo que decíamos antes. Para mí fue siempre un placer, ¿no? Para mí matar la Correa de Toro de Miura. Oye, ¿qué pasa? Que si hubiera sido capaz de matarla más veces o si es verdad que siempre tiene uno ese miedo a que te encasillen en esas corridas. Pero yo, por ejemplo, fíjate, hay algo de lo que me arrepiento. Por eso reaparecí en Pamplona para matar a aquella Correa de Toro de Miura también. Me daba pena haberme quitado de torero sin haber matado a una Correa de Toro de Miura en Pamplona. Y también pasa que le pones a la empresa en un compromiso que a lo mejor la empresa te dice, oye, Claro. ¿me interesa o no me interesa? Pero yo creo que yo debía de haber intentado matar todos los años la Correa de Toro de Miura en Sevilla, mientras estuvieran activos. Era algo que me tenía que haber planteado. Mientras que estoy toreando, matar todos los años la Correa de Toro de Miura en Sevilla. Lo que pasa es, claro, que hay momentos donde tú has triunfado y te ofrecen corridas de toros a priori más agradables, Claro. oye, pues te alivias. Y tu apoderado también. Pero sí es verdad que yo ahora con el tiempo creo que era algo bonito para haberlo hecho. ¿Un objeto que llevas a todas las plazas? No a la plaza, sino al día a día de torear, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he llevado mi capilla con mis estampas, que no era una capilla muy amplia, pero siempre, por supuesto, iban mis estampas conmigo y a la plaza no llevaba nada que fuera lo normal, de la castañeta, el tornillo, la montera, eso por supuesto, de lo que es el vestirte de torero, no llevaba nada. Y bueno, una superstición que tuviera. Pues mira, tenía varias. He sido un torero que eso sí me ha influido en algunos momentos. Yo creo, soy supersticioso. Hay cosas
A mí, por ejemplo, en mi casa había algo que era totalmente prohibitivo y lo sigue siendo, que es pasar el salero en la mano. Pasar la sal en la mano. Es algo que en mi casa yo desde chico siempre recuerdo coger la sal y soltarla en la mano, en la mesa, ¿no? Nunca de mano en mano. Entonces era algo que tenía a rajatabla. Cuando estábamos comiendo en la cuadrilla, como alguien cogiera el salero, yo estaba totalmente pendiente que no lo fuera a pasar de mano en mano. Y yo, suéltalo, sí, sí, ya me conocían y lo soltaban en la mesa. Pero el salero de mano en mano es algo que hoy día sin torear no puedo. Pues la penúltima pregunta, una anécdota, a ver si puedo contar alguna anécdota que usted tiene un libro, yo creo, para escribir. Sí, la verdad que tengo muchas anécdotas porque me han gustado las anécdotas y porque me he reído mucho, que he pasado mucho miedo en mi carrera de torero, también. Pero mira, te voy a contar una anécdota quizás de las últimas reapariciones. Del año 2015, cuando yo reaparezco con la Correa de Miura, hay una cosa que yo creo que es verdad, que al final los niños son los que dicen la verdad. Un niño siempre te dice la verdad. Y mi hijo Eduardo, que en el 2015 pues tendría 7 8 años, recuerdo que me habían dado a mí ese año, en la reaparición de la Correa de Toro de Miura, me dieron el premio a la mejor tocada de la feria. Maté un toro de Miura muy bien esa tarde. Es verdad que la tocada mía fue muy espectacular porque el toro salió rodado y duró nada, muy poco tiempo, pero es verdad que la espada no terminó de entrar entera, se quedaron 4 o 5 dedos fuera. Y ese año Manzanares había matado, como siempre o casi siempre, había matado a los toros muy bien y había pegado un par de espadazos extraordinarios. Y ya pasada la feria, cuando me habían dado el premio a la mejor tocada, iba un día en coche con mi hijo Eduardo y de repente me dice mi hijo Eduardo, papá, ¿te han dado el premio a la mejor tocada de la feria? Y digo, sí, sí, me lo han dado. Me dice, pero yo he visto una tocada de Manzanares que entró más que la tuya. Y yo me acuerdo que dije, niño, cállate, eso no se lo diga a nadie. Es verdad que los niños dicen la verdad, posiblemente el espadazo de Manzanares era mejor que el mío, pero bueno. Pues la verdad que, y ya le hago la pregunta, la última, que esta se la hacemos todos. ¿Cómo le gustaría que le recordaran? Bueno, pues me gustaría, mira, me gustaría que me recordaran como, en primer lugar, como una persona normal. Habrá gente a la que le caigo mejor, a gente a la que le caigo peor. Intento ser una persona agradable y me gustaría que me recordaran como una persona normal. Y después me gustaría que me recordaran como un torero que ha tenido mucha afición, que ha tenido mucha vocación y que ha sido responsable. Y que ha tenido personalidad. Yo creo que soy un torero que tiene una personalidad marcada y que intenté nunca salirme de esa personalidad. Pues la verdad, maestro, que le quiero dar las gracias por este rato que hemos estado con usted, porque la verdad que es un auténtico placer escucharle. Lo mismo te digo, hombre, muchas gracias a vosotros. Y además le digo una cosa, no parece que sea Miura, porque son muy serios. Y usted, entonces, parece... Yo es que tengo mucho el toque de Ávila. Los de Ávila es verdad que son más simpáticos. Aunque mis tíos también son unas personas, luego cuando las conoces, pero sí es verdad que dan un poco la sensación de seriedad unida al toro, ¿no? Hombre, siempre se ha dicho que el toro se parece al ganadero. Claro, claro. El toro, el apellido Miura marca carácter. Así que, sí, hombre, yo imagino que cuando renueva el DNI le mirará con una cara la de los DNIs y se quedará alucinando, ¿no? Pero de verdad que le quiero dar las gracias por este rato. La más sincera enhorabuena, porque hoy se ha tenido que cambiar el papel. Yo creo que ya está más en el lado de usted de Sí, entrevistar a la sí. gente y yo tengo que entrevistar a usted. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Que mi más Gracias sincera a enhorabuena ti, porque... gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa, porque al final el que se hable de toro y ahora en este modelo que ahora se ha puesto tan de moda, que es el podcast, yo que soy muy aficionado al fútbol, oigo muchos podcasts de fútbol. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa y me alegro mucho que estés disfrutando y que lo vea mucha gente. Pues ojalá, maestro, un fortísimo abrazo y muchísimas Lo mismo te gracias. digo. A ti igualmente, un abrazo y Un enhorabuena. abrazo.